Bienvenidos a un nuevo video de Technology Play. Esta vez seguiremos con el mismo tema de ayer, en el cual fue usando un programa que tuviera o usara paso de parámetros y devolución de valor. Va a ser la misma sintaxis, nada más ahora con otro ejemplo y otro programa. La sintaxis sigue siendo la misma y comenzamos el siguiente ejemplo. Dice: programa que calcula el área de un triángulo con paso de parámetros y devolución de valor. Como ya dije, la sintaxis va a ser la misma. Entonces lo que vamos a hacer es poner include studio, después include conio. Ahora, como tenemos en la parte de arriba de la sintaxis, sería poner nuestra declaración de la función, la cual sería int función área, la cual va a ser donde se va a ejecutar el área. Después viene nuestro tipo de parámetro, que sería int base de tipo entero, y después int altura, que sería la altura. Ahora lo que vamos a hacer es poner también ahora la definición de la función. Lo que hicimos ahorita fue de poner la declaración y ahora vamos a hacer la definición. Es lo mismo que pusimos arriba, nada más que abajo no lleva punto y coma. Sería int función área, nuestro tipo de parámetro sería int base de tipo entero, coma int altura. Si yo quisiera agregarle más, pues tendría que poner coma, poner que lo quiero, si de entero o de decimal, long. Así dependerá también de ustedes si le quieren ir agregando más, o con uno lo podemos dejar. Este me lleva punto y coma. Después vamos a poner, se abren los corchetes y vamos a poner la declaración de las variables locales, la cual sería int área, que esa sería mi variable local. Lo mismo que acá arriba, puedo poner muchas más variables locales. Ya después de las variables locales vamos a poner nuestro cuerpo de la función. El cuerpo de la función sería la operación que se va a ejecutar en el programa. En este caso sería área, que es la variable local, igual a base por altura sobre 2. Esto es para sacar el área de un triángulo. Ya que tenemos el cuerpo de la función, vamos a poner return el valor el cual queremos que retorne o que muestre. El que yo quiero que muestre es el área, entonces voy a poner return área. Se cierra con punto y coma y se cierra el corchete. Ya que se cerró, vamos a abrir main, se abren los paréntesis y se abren los corchetes de main. Ahora vamos a declarar las variables de tipo entero, tanto el área como altura y como base. Se pone punto y coma, se cierra, y lo que va a mostrar en pantalla sería: ingresa el valor de la base del triángulo. Ya que se ingresa, se guarda en base. Después vuelve a mostrar en pantalla: ingresa el valor de la altura del triángulo, se guarda en altura, y ya después se va a ejecutar, o lo que va a mostrar que sería área igual a función de área, y se abren los paréntesis al cuales queremos que nos ponga la función. Entonces sería base, coma, altura. Que lo que estamos haciendo aquí sería más o menos poner lo que hicimos aquí en la parte de abajo de la declaración de la función, nada más que ya no estaríamos poniendo int en cada uno, sino que sería como poner esta parte de aquí pero sin los int, que es para que nos pueda dar el área la cual se ejecutó en el cuerpo de la función. Después lo que va a mostrar en pantalla sería el área del triángulo es, y ya el resultado que se guardó del área que estuvo en el cuerpo de la función ahora está aquí. Y ahora, para que nosotros lo podamos poner, pues lo vamos a poner en lo que quiere que mostrar en pantalla. Por lo tanto sería aquí. Ahora que ya está, se pone cage y después se pone return. Ya que tenemos todo eso y lo verificamos que tenga lo que siempre debemos de poner, que es la declaración de la función, que sería tipo de dato, después nombre de la función y después nuestro tipo de parámetro. El tipo de dato sería este, int
El nombre de la función, función área, y el tipo de parámetro sería int base, int altura. Entonces esto sería nuestra declaración de la función. Después vamos a poner la definición de la función, que es lo mismo que pusimos arriba, nada más que sin punto y coma. Después de esto poner las declaraciones de las variables locales, que no nomás puede ser una, pueden venir varias, el cuerpo de la función y después el return o valor al cual se quiere retornar. Entonces, ya que verificamos que tenga esto y que hayamos cumplido con las funciones de main, ahora lo vamos a compilar, y ya que lo compilamos lo vamos a ejecutar. Pues vamos a ejecutar. Dice, ingresa el valor de la base del triángulo. Yo voy a poner 4. Ingresa el valor de la altura del triángulo, 8. El área del triángulo es 16. Lo que hizo aquí fue preguntar, ingresa el valor de la base del triángulo, que sería esta. Después pregunta esta, y para que nos dé esta función agarra el cuerpo de la función que hemos puesto, que sería aquí. Entonces esta es la forma en la cual usamos otro ejemplo usando el paso de parámetros y devolución de valor. Espero que hayan aprendido o que les haya quedado más claro cómo se usa este tema. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, es totalmente gratis. Denle un like y activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video. Si tienen alguna duda, no dejen de poner en los comentarios y con mucho gusto yo les responderé. Nos vemos en el próximo video.